Hoy analizaremos la situación en las dos ciudades que son fronteras sur de España y de Europa. Y empezaremos en Ceuta. Nuestra compañera Sandra Ansuani nos ayuda a situarnos en la actualidad ceutí. Finaliza en Ceuta una legislatura en la que el PP, ganador de las últimas elecciones autonómicas, se ha apoyado en el principal partido de la oposición, el PSOE, para sacar adelante sus iniciativas. Todo ello después de que se rompiera el acuerdo que alcanzaron en un primer momento Populares y Vox. Estas tres formaciones políticas de ámbito nacional, junto a las localistas, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía y Ceuta Ya, van a tratar de mejorar los resultados que obtuvieron en los anteriores comicios. Entre los problemas a los que se tendrá que enfrentar la nueva asamblea salida de las urnas está la alta tasa de paro y la crisis económica que atraviesa el comercio local. El presidente de Ceuta lleva 22 años al frente del gobierno de la ciudad y se vuelve a presentar a estas elecciones. Juan Vivas ha asegurado que esta legislatura ha sido la más difícil. Ha tenido que gestionar la pandemia, el cierre de la frontera, que ha supuesto un grave perjuicio a la economía local, y la mayor crisis migratoria de la historia de Ceuta, con la entrada masiva de más de 12.000 marroquíes a través del Tarajal, entre ellos 1 millar de menores. A pesar de todo, la ciudad ha conseguido recuperar la normalidad y ahora se centra en poner en marcha el plan estratégico. El Estado va a reforzar su presencia en la ciudad con más inversiones, más infraestructuras y más servicios públicos. Un programa que incluye 70 medidas y una inversión de 350 millones de euros. Además, España ha retomado las relaciones con Marruecos y por primera vez Ceuta va a contar con una aduana comercial que permitirá normalizar el tráfico de mercancías entre ambos países. Una de las cosas que haremos en estos programas, que nos van a llevar por toda España, es preguntar también a los partidos de la oposición. A todos, en este caso, les hemos pedido que nos digan cuál es el principal problema de la ciudad de Ceuta y cómo creen que se puede solucionar. Ceuta no solamente tiene un problema, tiene numerosos problemas, entre ellos la vivienda, el empleo y la falta de infraestructura y servicios básicos en la periferia. Entre lo que se refiere a la vivienda y empleo, tengo que decirle que vamos a trabajar codo con el Gobierno de España con ese plan estratégico que se ha elaborado para nuestra ciudad, donde recoge distintas medidas, entre ellas la de liberar suelo de defensa para la construcción de nuevas viviendas, y a lo que se refiere a empleo, la construcción de la nueva ciudad, de la formación profesional, donde nuestros jóvenes podrán formarse y a la vez incorporarse al mercado laboral. Y a lo que se refiere a la falta de infraestructura y servicios básicos a la periferia, tengo que decirle que estamos convencidos que el 28 de mayo vamos a ganar las elecciones en nuestra ciudad y, por supuesto, vamos a hacer una inversión real e importante en la periferia para acabar con esa desigualdad que existe de esos servicios básicos, porque, como digo siempre, no podemos tener en una ciudad ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Nosotros los planteamos en tres partes: marroquinización, inseguridad y falta de desarrollo económico. Y desde la propuesta que se hace de Vox es solucionarlo con más España, más Europa y menos Marruecos. Esa es la propuesta que plantea Vox y en ese proyecto es en el que vamos a trabajar para las próximas elecciones del mes de mayo. La falta de vivienda, la falta de oportunidades laborales y las altas tasas de fracaso escolar que entendemos que hay que combatir por parte del Gobierno de la Nación y también desde el Ayuntamiento, para lo que implementaríamos una serie de medidas. Pero sin duda, si hay un problema estrella, es el auge de la ultraderecha, que pretende quebrar la convivencia que siempre hemos tenido en nuestra ciudad, y sin duda eso se frena y se frenará en las urnas. Es difícil indicar un único problema porque la realidad social no está dividida en departamentos estancos, sino que está interconectada. Pero tendría que señalar uno fundamentalmente, y es que la juventud ceutí no encuentra oportunidades en Ceuta. La ciudad se ha comportado como un lugar inhóspito para la gente de Ceuta, no tienen futuro. Por eso desde Ceuta Ya lo que venimos a plantear es un plan de rescate a la juventud donde nuestras jóvenes encuentren oportunidades, recursos materiales y sobre todo se sientan queridos. Lo simbólico también es importante. Pues hoy nos acompaña Juan Jesús Vivas, que es presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Hemos escuchado a la oposición, no sé si coincide en algunos aspectos o no. En cualquier caso, usted sí que se va a presentar a la reelección, no es el caso de su colega con el que luego hablaremos, de Melilla. ¿Cuáles serían, por poner y priorizar, dos aspectos fundamentales si usted tuviera que, de alguna manera, lanzar un mensaje para los próximos 4 años? ¿Qué tiene retos pendientes su ciudad, Ceuta? Bueno, yo creo en primer lugar que debo de agradecer que me dé la oportunidad de presentarme en este programa para hacer llegar la voz de los ceutíes y de Ceuta. Una ciudad, como han podido ver, hermosa y mágica, un lugar de encuentro y un pueblo de muchísima categoría.
de bastante más categoría que la que tenemos quienes lo servimos. Y eso yo creo que tiene que ser mi primer mensaje. El pueblo de Ceuta, los ceutíes, son una gente amable, es una gente cordial, pero sobre todo es una gente que destaca por su actitud para convivir entre culturas diferentes, para hacer del respeto y la convivencia una manera de ser y de vivir, de compartir, y que destaca también por su amor a España. Por tanto, yo creo que esa es la primera cuestión, ese es nuestro principal activo, y es un pueblo que además no pierde la entereza ni en los momentos en los que tiene el alma en vilo, y es un pueblo que está de pie y que afronta el futuro con esperanza. Y lo que yo quiero es transmitir esperanza y confianza en el futuro de Ceuta, a través de cuidar tres aspectos fundamentales. Uno, nuestra integridad territorial y nuestra soberanía. Hay veces que se ha puesto en jaque y recientemente, y eso lo tenemos que hacer convirtiendo este objetivo en una causa común de todos, al margen de las siglas. Otro, ese activo tan importante de la convivencia que se fortalece y refuerza reconociendo que el sentimiento de pertenencia a España es participado, es un sentimiento que corresponde y es patrimonio común de todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen. Y en tercer lugar, generando grandes acuerdos desde el punto de vista institucional, político y social para establecer unas bases que permitan la seguridad, la estabilidad, la prosperidad y la cohesión social de Ceuta. Luego le pregunto por las relaciones dentro de la propia Asamblea de Ceuta, pero de las primeras cuestiones que tienen que salir a la mesa cuando hablamos con el presidente de Ceuta y luego lo haremos también con el presidente de Melilla es las relaciones, las nuevas relaciones de la administración española con Marruecos. A usted, después de los episodios que ha tenido que afrontar, de entrada masiva de inmigrantes, lo que ha pasado después también en Melilla, pero en Ceuta, lo que hemos visto en el último año, ¿está satisfecho con el giro en la política del gobierno español? ¿Pragmáticamente le conviene a Ceuta o está absolutamente en contra? Mire, está usted hablando del episodio más duro y difícil que se ha vivido en Ceuta en su historia reciente. Yo tengo 70 años, voy a cumplir 70 años dentro de poco, y no he vivido una cosa como la que vivimos los días 17 y 18 de mayo de 2021. Esos días entraron en Ceuta 12.000 personas sorteando la frontera de manera irregular, mientras otras tantas esperaban al otro lado correr la misma suerte. Y lo hacían con una clara intención, no los que venían, sino quien lo autorizaba, consentía y hasta promovía, que era presionar a España utilizando como arma de presión a su propia población. La atmósfera de Ceuta se cargó, se embargó de angustia, de inquietud, la sensación, la lamentable y penosa sensación de estar al borde del abismo. Y creo que cuando eso ocurre, la única reacción posible es la de preservar la unidad de todos los ceutíes en la defensa de nuestra integridad, contarle al resto de España qué es lo que estaba ocurriendo y pedir auxilio y socorro a quien podía y debía prestarlo, el Poder Ejecutivo del Estado, el Gobierno de la Nación. Eso es lo que hicimos. Y por tanto creo que se actuó de manera responsable, se actuó con sentido de Estado, cumpliendo con el deber institucional. Lo hicimos nosotros y lo hizo el Gobierno de la Nación. Y como consecuencia de ello, pues hoy estamos afrontando, como le decía al principio de mi intervención, el futuro con un horizonte esperanzador. ¿Por qué? Porque tenemos un plan integral para el desarrollo de nuestra ciudad, el desarrollo socioeconómico, que ha despertado unas expectativas favorables. Porque Ceuta está incorporada a la Estrategia de Seguridad Nacional con una línea específica de actuación, cosa que no ha ocurrido antes nunca. Porque en el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Marruecos, la normalización de la frontera ocupa un papel importante. Y en esa normalización ahora se está pidiendo visado para la entrada en Ceuta procedente de Marruecos de personas que no son residentes en el espacio Schengen. Y porque hay una expectativa cierta, razonable, de tener una aduana comercial que también es una demanda histórica. Por tanto, bases para la estabilidad, bases para la prosperidad y cohesión social. Pero eso digo... Frutos, Xavier, del sentido de responsabilidad, del sentido de lealtad institucional y del sentido de Estado. Pero sobre todo, si hay que destacar algo ejemplar, ha sido el pueblo de Ceuta,
que, como le decía, no ha perdido la calma ni con el alma al vilo, no ha tirado ni tira la toalla, está en pie y con ganas de salir adelante. ¿No cree que fue caldo de cultivo para cierto tipo de mensajes, digamos, de odio? Sí, yo creo que al final aquel acontecimiento fue tan duro que estableció cuáles eran las diferencias entre dos maneras distintas de concebir la defensa de Ceuta. Y nosotros la manera que tenemos desde el Partido Popular de concebir la defensa de Ceuta es que la causa de la defensa de Ceuta no tenga siglas políticas, esté al margen de las ideologías, porque defender la integridad territorial de Ceuta es defender la integridad territorial de España. En segundo lugar, que el sentimiento de pertenencia a Ceuta sea compartido por todos los ceutíes, recen como recen o se llamen como se llamen. Considerar y apreciar la convivencia como un factor que nos distingue y enriquece como pueblo. Grandes acuerdos para la estabilidad, la seguridad, la prosperidad y la cohesión social. Y transmitirle confianza y tranquilidad a los vecinos de Ceuta y a quienes hoy nos están oyendo, para que vengan a Ceuta a ver esta ciudad maravillosa que tenemos, para que la gente esté a gusto viviendo en Ceuta y para que la gente invierta en Ceuta, que tenemos un régimen fiscal extraordinariamente atractivo. Ahora le pregunto por cuestiones económicas y internamente cómo es, pero para culminar con este asunto que ha sido capital en la historia reciente de Ceuta y sobre todo, como usted muy bien dice, en el último año. Ese giro, algunos lo han criticado, otros no, otros han dicho aquello de la realpolitik, aunque no guste, hay que llevarse bien, sobre todo con los vecinos, y más en la zona de frontera en la que estamos. ¿Está usted más cómodo con la nueva posición de España, por ejemplo, sobre el Sáhara y la relación con Marruecos, o lo estaba antes? Bueno, en relacionar el tema del Sáhara con Ceuta y Melilla me parece una equivocación absoluta, porque Ceuta y Melilla son España sin ningún tipo de duda. La soberanía de Ceuta y Melilla no admite la más mínima duda. Está avalada por el derecho, está acreditada por la historia y la quieren los ceutíes, todos los ceutíes. Recen como recen o se llamen como se llamen. Por tanto, no se puede mezclar para nada con el Sáhara. Ceuta no puede ser moneda de cambio de nada. Nosotros lo que sí queremos es que las relaciones entre España, nuestra nación, nuestro país y Marruecos sean unas buenas relaciones de vecindad. ¿Y en quién tienen que estar basadas estas buenas relaciones de vecindad? Nosotros no le tenemos que pedir permiso a Marruecos para ser España, porque estamos seguros de que lo somos. Lo que sí tenemos que pedirle a Marruecos y hasta exigirle es respeto a nuestra integridad territorial. Y creo que la normalización de la frontera mediante la exigencia de visado y el establecimiento de una aduana comercial es un cauce muy útil, muy eficaz para conseguir el respeto del país vecino. Le decía lo de el Sáhara porque parece que algo ha tenido que ver en nuestro nuevo clima el cambio de postura de Marruecos. Y la prudencia a la que me debo aconseja que muy no opine. Muy entendible. Cuestiones económicas internas de Ceuta, el desempleo, los datos son de un 30% más. Bueno, hay que tener ¿Eso es en cuenta, estructuralmente algo habitual en Ceuta, en Melilla? Lo que sí es estructural, Xavier, en Ceuta es que tenemos unos riesgos y amenazas, como se puso en evidencia en el mes de mayo, que no tienen parangón en el resto del territorio nacional, y que esos riesgos y amenazas necesitan y requieren de una estrategia de Estado decidida, continuada en el tiempo, que apueste seriamente por Ceuta y Melilla a través de más presencia del Estado, de un funcionamiento y una buena dotación de la frontera y de un tránsito a un modelo económico distinto, más sólido, más estable, con mayor capacidad de crear empleo. Pero en esa estamos. Y le puedo decir que en los últimos años en Ceuta se han generado más de 1.100 puestos de trabajo a pesar de estar la frontera cerrada. Tenemos un régimen económico y fiscal especial muy atractivo que entendemos que hay que potenciar. Y al margen de esos riesgos y amenazas singulares se unen también los otros condicionantes estructurales de la extrapeninsularidad, de la reducida superficie y la escasez de recursos naturales. Pero mi mensaje es de esperanza, porque nuestro principal activo está en un pueblo que nunca tira la toalla y que siempre es capaz de reinventarse. Y esto ha sido una constante a lo largo de toda nuestra historia. Ceuta es una ciudad con una potencialidad tremenda, que yo no sé si la situación que tiene estratégicamente es fácil de utilizar o no, pero está en una zona de frontera de los dos polos con más desigualdad del planeta. Lo mismo le pasa a Melilla, pero está en el estrecho, está en el tránsito de un mar, de dos continentes. ¿Hay alguna posibilidad
de si se estabiliza un poco la zona, sacar alguna ventaja competitiva que aún no se haya explorado de la situación geográfica de Ceuta? Estoy convencido, porque esto vale para el turismo, vale para el desarrollo tecnológico, vale para el medio ambiente. Es decir, este lugar de encuentro único en el mundo, no me quiero poner romántico, Xavier, pero en Ceuta, dos continentes, como bien ha dicho, Europa y África, dos puntos cardinales, el norte y el sur, dos vientos, el ponente y el levante, dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo, y 4 comunidades. Esto es difícil de encontrar. Es complicado, es complicado. En Ceuta puso Hércules una de sus columnas y Ulises encontró refugio y el amor de Calipso. Tampoco es fácil. No se está poniendo romántico, romántico no me quiero poner poniendo romántico. Es una ciudad, además, que está rodeada de agua por todas partes. Dice don Luis López Anglada que parece una niña dormida sobre los brazos del mar que tiene por almohada la espuma de las olas. Tenemos un régimen fiscal muy atractivo. En Ceuta se paga el 60% del IRPF, en Ceuta se paga el 50% de las cotizaciones a la Seguridad Social, en Ceuta no se aplica la imposición general del Estado indirecta, es decir, no se aplica el IVA, tampoco se aplican los impuestos especiales. Por tanto, yo lo que invito desde aquí, gane quien gane las elecciones del 28 de mayo, es que vengan a Ceuta y que vengan también. ¿Es fácil ir a Ceuta? Yo ya le conté antes cuando estábamos... Sí, ahora ha venido el Barcelona, no sé si sí, ustedes pero no todos somos el Barcelona. No, bueno, no, pero oiga... Pero que al principio me decía, ¿cómo va a llegar el Barcelona a Ceuta? Pues llegó de mil maravillas. Luego nos metió 5 en el campo, cosa que no supo muy bien. Pero esperaría vino, que el resultado fuera agradecido que viniera. Pero digo que no todo el mundo... Además trajo, en el Murube, que es el campo del Ceuta, juega Lewandowski. Cosa que, dicho esto por un madridista, tiene más mérito, Xavier, pero en cualquier caso es de agradecer al Barcelona. Pues no sé lo que tardaría, en 3 horas y media. Pero están contentos con las conexiones. Yo le cuento la experiencia que tuve, que fue coger dos aviones, dos aviones, uno a Madrid, otro a Jerez, luego un autobús de Jerez a Algeciras y de un barco a Ceuta. No sé si ahora hace 20 años. Cuando yo me he referido a Ulises, no me quería referir a la Odisea, Xavier, ni a Homero. Lo que quiero decir es que merece la pena ir a Ceuta y merece la pena invertir en Ceuta. Y efectivamente, en ese plan estratégico, uno de sus puntos claves es todavía darle una vuelta de tuerca más, si se me permite la expresión, a los incentivos fiscales y mejorar las comunicaciones. Mejorar las comunicaciones sobre todo desde el punto de vista del precio que tiene el barco. El precio que tiene el transporte marítimo es disuasorio y creemos que existen mecanismos legales para, sin hacer un mayor esfuerzo por parte de la hacienda pública, poder abaratar el precio y hacer que Ceuta sea accesible para todos los españoles, porque necesitamos al resto de españoles en Ceuta. Bueno, ahora vamos con dos preguntas, dos miembros de la mesa de análisis. Primero May Mariño y luego Ainhoa Martínez Hoyos. Buenas noches, señor. Buenas noches. Como el tema de Marruecos con el que ha empezado Xabila la entrevista, la última reunión de alto nivel de España con Marruecos se hacía mucho hincapié en la declaración famosa de abril con la que se cerró la crisis, pero siguió pendiente la fecha de la aduana comercial. ¿Para cuándo se tiene ya y otro apunte más? Si ese reconocimiento de la aduana, que al final viene a ser un reconocimiento de frontera, da tranquilidad a la ciudad. Bueno, yo en cuanto a la fecha no la tengo. Esta tarde he estado con el ministro Álvarez y tampoco he salido de allí con una fecha, pero creo que el que exista una expectativa cierta respecto del establecimiento de una aduana comercial es un hito histórico. Y creo que tiene relevancia desde el punto de vista de las expectativas comerciales que abre, pero tiene mucho más relevancia desde el punto de vista del reconocimiento de la frontera. Es un reconocimiento explícito de la soberanía, por tanto me parece un asunto de capital importancia. Y creo que más que ponernos un plazo limitado en el tiempo, aun cuando evidentemente no puede ser tampoco ilimitado, lo que sí creo que es importante es que se abra en debidas condiciones, es decir, que funcione de una manera convencional, que funcione sin restricciones, salvo las debidas a las limitaciones que impongan las capacidades logísticas. Por tanto, ese tiene que ser el objetivo, una comunicación fluida entre nuestras administraciones, con los operadores económicos también, y procurar sortear las dificultades que surjan en el camino respecto de un objetivo que es verdaderamente estratégico y, como le decía antes, de calado histórico. Y vuelvo a insistir, ninguna duda sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, que es como la de cualquier otra parte del territorio nacional. La soberanía de Ceuta y Melilla, como he dicho, la avala la historia, la acredita el derecho, la quieren los ceutíes
y está reconocida por nuestro ordenamiento constitucional. A nosotros no nos importa lo que opine sobre la soberanía, no nos importa, digo, no tiene relevancia lo que opine. Lo que tiene de verdad relevancia es que los españoles consideren como consideran que Ceuta y Melilla son España, y así está en el ordenamiento constitucional, y así lo garantiza el Estado y la Unión Europea. Buenas noches, señor Vivas. Usted es una rara avis dentro del Partido Popular, ha roto la línea argumental muchas veces en lo que es la relación con el Gobierno, también pactando con el PSOE en su ciudad autónoma. Yo le quiero preguntar por el día después de las elecciones. Estamos viendo que en algunas encuestas en Ceuta Vox va muy fuerte, incluso podría llegar a ser primera fuerza. Entonces, le quiero preguntar qué le parece esa idea de Alberto Núñez Feijóo de que gobierne la lista más votada, y en caso de que Vox lo fuera, si usted estaría dispuesto, por ejemplo, a llegar a un pacto con el PSOE para evitar que Vox llegara a gobernar en Ceuta. Creo que las relaciones con Vox no son muy buenas. Bueno, si ponemos algún pasaje de alguno de los plenos de la Asamblea... Lo hemos hecho alguna vez, lo hemos hecho alguna vez. A eso me refiero. Lo hemos hecho alguna vez. Pero vamos, como aquí venimos a hablar bien de Ceuta y no de a veces los comportamientos, yo creo que falta de educación, ¿no?, que se producen, y de respeto a la institución, porque yo creo que lo mínimo que se nos puede pedir a los representantes de la ciudadanía es que estemos, por lo menos, en la manera de comportarnos a la altura de los ciudadanos, por lo menos a la altura de los ciudadanos. Y que además no convirtamos a la institución en un generador de tensiones, y sí, por el contrario, en un amortiguador de tensiones. Yo no soy una rara avis dentro del PP, perdone que se lo diga, porque el PP, en sus señas de identidad, está la defensa de la Constitución, y yo soy un defensor a ultranza de la Constitución. Está la centralidad, y yo me considero una persona de centro, sensata y moderada. Está la defensa de la unidad de España, y en Ceuta creo que se manifiesta esto de una manera rotunda y contundente en la cotidianidad. Y está algo que nos dice siempre el presidente Feijóo cada vez que nos reunimos, y es que pongamos los intereses de España y los intereses de cada territorio de España por encima de los intereses del Partido Popular. Y esto es lo que yo he hecho en estos 22 años. Por tanto, creo que soy no solamente una rara avis, sino que soy un buen exponente, y lo digo con toda humildad, de lo que significa el PP en toda España. Y en cuanto a el 28 de mayo y qué haré el 28 de mayo y qué no haré, yo creo que he sido hasta ahora el más directo, en el sentido de que yo no optaré a la presidencia de la ciudad en la sesión de investidura de la próxima Asamblea si no somos la lista más votada. Esto lo dije también en las anteriores elecciones. Hay una cierta confusión. Hay quien piensa que yo accedí a la presidencia por alcanzar un pacto con Vox o con el apoyo de Vox. No es cierto. Nosotros somos gobierno, y yo soy el presidente de la ciudad porque fuimos en la sesión de investidura y en las urnas la lista más votada. Y ese es mi compromiso. Si no soy la lista más votada, yo no me presentaré a la candidatura a la presidencia de la ciudad en la sesión de investidura. ¿Y a quién recomendaría votar si usted no es la lista más votada? Pues si yo no soy la lista más votada, Xavier, es que los ceutíes me están diciendo, mira, ya está bien. Entonces da un paso atrás, en vez de un paso al frente, como pretendo dar, y por tanto serán otros los que tengan que tomar esa decisión. ¿Pero dejaría gobernar a Vox en ese caso? ¿O alcanzaría un pacto con el PSOE, por ejemplo, para evitar...? Serán otras personas las que tengan que tomar esa decisión. Entiéndame, en esta legislatura los acuerdos han sido grandes acuerdos para esas cuestiones que le he dicho fundamentalmente, que son 5, y repito brevemente: la defensa de nuestra integridad territorial, la defensa del sentimiento de pertenencia a España de todos los ceutíes, la defensa de nuestra convivencia, transmitir tranquilidad y confianza, y grandes acuerdos para sentar las bases de la seguridad, la estabilidad, la integridad y la cohesión social en Ceuta. Pues aquí lo dejamos, Juan Jesús Vivas. Ha sido un placer tenerle aquí en la Noche 24 Horas. El honor ha sido nuestro tenerle. A todos ustedes aprovecho para que comprueben que Ceuta es mágica y que Ceuta es hermosa, y que lo hagan pronto. Ha sido un honor estar aquí y tener estos minutos para contarle al resto de España lo maravillosa que es nuestra ciudad. El placer y el honor ha sido nuestro presidente, Jesús Vivas. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Bueno.